Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Escalante Perdomo, de la Universidad Mariano Galvez, eh, del curso de compiladores. Les voy a explicar cómo armar la tabla LA-LR, pero antes de llegar a eso, primero tenemos que armar la tabla de análisis sintáctico LR1, o bien conocida como canónico. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan entender cómo es el funcionamiento o cuáles son los pasos a seguir. Primero tenemos un algoritmo, es la construcción de la tabla del análisis sintáctico LR canónico. Luego tenemos una entrada, esta es una entrada de la gramática aumentada. Para reconocer cuál es la gramática aumentada es cuando tenemos por ejemplo S' o G'. Lo que quiere decir G' es que es una gramática prima, y esto nos indica que es una gramática aumentada. También tenemos una salida. La salida ya es cuando ya está en la tabla, es la acción en ir a de la tabla de análisis sintáctico LR1 para la gramática. Vamos a considerar la siguiente tabla. Para eso tenemos la siguiente gramática, que es S sobre S. Tenemos otra vez S. C. C. Y tenemos C sobre la siguiente producción, que es C. C. Pat D. Cualquiera de las dos, de cualquiera de estas dos producciones puede derivarse en C. Cuando ya tenemos S, yo les indicaba de que para saber si era aumentado o no, teníamos que tener prima. Colocamos acá prima. Vamos a ordenar esto. Entonces aquí ya tenemos nuestra gramática. Ese sería el primer paso, reconocer la gramática. Entonces ya tenemos la entrada, que es una gramática aumentada. Luego lo que vamos a hacer es buscar las acciones, y de estas acciones tenemos que colocarle las cerraduras. Pero para colocarle las cerraduras tenemos que colocarla en todas las producciones. Entonces vamos a colocar aquí cerradura, y la cerradura se va a reconocer con un signo de dólar. Colocamos en las tres producciones, vamos a colocar 3 cerraduras. Luego de tener eso, empezamos por calcular la cerradura S' sobre la producción S, coma y signo de dólar. Entonces vamos a tener eso, pero antes de ese vamos a colocarle un punto. Ese sería el siguiente paso. Dijimos que iba a ser S' sobre las producciones. Tenemos la producción de S. Dijimos que íbamos a colocar un punto, S, luego coma y luego signo dólar. Lo que quiere decir con el signo dólar, que después del signo dólar o después de la cerradura no vamos a poder agregar más producciones. Hacemos lo mismo con la siguiente. Colocamos punto, perdón, vamos a colocar punto cc, coma, signo dólar. La siguiente es c, punto, C minúscula, C mayúscula, coma, sobre la siguiente producción C, D.
y copiamos lo mismo en la parte de abajo. Entonces sería C entonces lo que quiere decir acá es de que ya podemos derivar sobre esta. Entonces sería C D. Entonces aquí tenemos nuestras producciones, pero para tener estas producciones, si se dan cuenta acá del lado izquierdo vamos a tener todos los no terminales, y del lado derecho vamos a tener una combinación de ambos, que es no terminales y los terminales, pero vamos a tener adicional a eso las cerraduras. Si se dan cuenta en la primera parte tenemos todas las tres producciones con cerraduras, pero en esta parte solo tenemos dos cerraduras. Entonces lo que vamos a decir que aquí podemos tomar una C, se dan cuenta es esta C que está acá, esta tenemos una producción de CC y tenemos una producción de CD, que es lo que tenemos acá en la parte de arriba. Luego acá, si se dan cuenta, como nos queda una C, tenemos acá otra vez la C mayúscula, que sería la no terminal, sobre la producción D o CD, que fue la que agarramos acá, esta D. Esto es para eliminar la cerradura. Ya teniendo esa parte, ya con quitando las dos cerraduras de abajo, aquí hemos omitido los corchetes por conveniencia de notación y utilizamos la notación que sería C, la producción punto C minúscula y C mayúscula, que sería un no terminal y un terminal. Como abreviado para los dos elementos, C derivado de la producción punto C minúscula, C mayúscula, coma C minúscula y C punto C, C mayúscula, coma D. Eso es lo que nosotros tenemos acá en la parte que les indicaba, en esta parte de acá. Luego de eso, el siguiente paso sería agarrar la derivada sería de agarrar S' sobre la gramática que tenemos de S, coma, punto coma y signo dólar. Esto sería para X es igual a C, el cálculo de la cerradura es S derivado de la gramática C, punto C, coma, signo dólar. Agregamos las producciones de C con el segundo componente del dólar y después no podemos agregar más producciones, así como les voy a mostrar en la parte de esto sería la parte de I1 de I sub 1. Este I sub 1 es realmente siguiendo la nomenclatura de cómo se trabaja la parte de R1. Entonces con esta parte de LR1 o LR canónico, luego la siguiente fase que es I2 sería lo siguiente, sería S. Si se dan cuenta en la parte de acá ya no vamos a colocar la parte de S', sino que solo colocamos S como lo que tenemos acá. Colocamos S, colocamos C, y colocamos signo dólar. Entonces esta parte se convierte en I2 S C punto C, coma, signo dólar. Si
se dan cuenta, lo que está agregado acá además es el punto y la coma. Esto es para la separación de ambas gramáticas. Aquí tenemos la I2, le había dicho, esta es la I2, es la misma de acá arriba. Entonces esto lo podemos anular, solo lo puse para que ustedes entendieran de dónde salió esta parte. Luego de eso tenemos siempre en I2 vamos a tener C punto punto terminal no terminal punto signo dólar, perdón, coma signo dólar. Luego tenemos C punto D coma signo dólar. Si se dan cuenta es lo mismo de acá. Aquí podría ser CC o podría ser solo D, que es como lo que colocamos acá. Entonces les decía, podríamos tomar CC o podemos tomar solo D signo dólar. Entonces en esta parte tomamos solo D signo dólar. Entonces pusimos punto, el terminal, coma y el signo de dólar. Entonces esto ya es cumpliendo I2. Ahora dejamos que X igual a C punto. Tenemos que calcular la cerradura C de la gramática C punto C, coma C, D. Agregamos las producciones de C con el segundo componente y lo haremos de la siguiente manera, que este ya sería nuestro I3. Colocamos I3 y para I3 vamos a colocar lo que les había hecho, C. Vamos a dejar un espacio para que se vea la separación de ambos. C, C punto, C, coma, C, D. Luego colocamos otra vez C, punto C, C, coma, CD. Después de eso colocamos otra vez C, colocamos C, colocamos punto D, coma, C, D. Por último dejamos que la X sea igual a D y terminamos con el siguiente conjunto de elementos, que esto ya se convierte en un I4. I4 C, D, punto coma, C, D. Esta sería la parte de I4. Realmente esto no es algo que se tenga que calcular, sino ya es siguiendo un parámetro que nos estipula para poder llegar a armar ya la tabla del análisis sintáctico LR1. Ya teniendo L4 tenemos que calcular L5 y esto es lo que les decía, que hemos terminado de considerar el IR A con L0, no obteniendo nuevos conjuntos de I1, pero I2 tiene IR A en C, C y D. Para IR A y 2C vamos a obtener lo siguiente. Esto ya sería el I5. Tenemos S,
cc punto, perdón, cc coma, punto y coma, y tenemos signo de dólar. Sin que requiera una cerradura, tenemos que calcular el IRA. Esto, para calcular esto, es de I2, C. Tomamos la cerradura de C, de la gramática C.C, signo dólar, para obtener la siguiente, que sería I6. Entonces sería C.C signo dólar, luego sería C punto C, C mayúscula, coma, signo dólar, luego sería C punto D, coma, signo dólar. Si se dan cuenta, en I6 ya se va reduciendo. Luego de que ya se va reduciendo, vamos a tener la siguiente, que sería I7. Para I7 vamos a observar que I6 es diferente a I3, solo en los segundos componentes. Más adelante veremos que es común como ciertos conjuntos de elementos de LR1, que en una gramática que tenga los mismos primeros componentes y que diferentes en su segundo componente. Cuando construimos la colección de conjuntos de elementos LR0 para la misma gramática, cada conjunto de LR0 coincidirá con el conjunto de los primeros componentes de uno o más conjuntos de elementos de LR1. Cuando hablamos sobre el análisis sintáctico LA-LR, ahí vamos a ver cómo es el fenómeno, continuando con la función IRA para I2 D, se ve de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar acá en I7, que sería C D punto coma signo dólar. Ok, ahora que ya tenemos I7, pasamos ahora a I3. Los IRA de la I3 en C y D son I3 e I4 respectivamente. A IRA, I3C es la I8, que sería C sería C coma sobre CD. Aquí ya tenemos la I8. Entonces I4 y 5 no tiene IRA, ya que todos los elementos tienen sus puntos en el extremo derecho. Los IRA de I6 en C y D son I6 e I7 respectivamente. De IRA I6 sobre C es ahora la de I9. Entonces para I9 nos quedaría de la siguiente manera. En esta parte sería C punto coma signo dólar. Entonces, ya siguiendo cada uno de los parámetros o cada uno de los procesos o procedimientos de cómo aplicar esto,
los conjuntos restantes de elementos no producen más IRA, por lo que hemos terminado. Entonces, para eso que ya terminamos, eh, vamos a proporcionar las reglas de construir la función acción. Entonces, ya teniendo esa construcción acción, como les decía en un principio, tenemos un algoritmo, tenemos una entrada y vamos a tener una salida. Entonces, para eso, ya teniendo esa parte, para armar la tabla de análisis sintáctico canónico, para la gramática que les puse como ejemplo, vamos a tener que armarla. Entonces, para eso vamos a tener acá vamos a tener estados. Vamos a armar acá la tabla. Tenemos estados, vamos a tener acciones y la parte que escuchaban que mencionaba que era ir a. Entonces, ¿cuántos estados vamos a tener? En este, si se dieron cuenta, los estados son la parte que yo he trabajado, que de I1 y 2 hasta I9. Entonces, esos serían nuestros estados. Entonces, vamos a tener el estado 0, el estado, vamos a tener el estado 0, vamos a tener el estado 1, vamos a tener el estado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta el estado 9. Después de eso vamos a tener las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Las acciones son, digamos, los que nos van a servir como transportes o como puentes de movernos de un punto a otro. Puede ser, para estas acciones podemos utilizar no terminales, podemos utilizar terminales y también, para las acciones podemos utilizar terminales y podemos utilizar caracteres. Entonces, para estas acciones utilizamos nosotros los terminales, utilizamos D y utilizamos el signo de dólar. En IRA vamos a tener todos los terminales y tenemos E. Entonces vamos a empezar a trabajar con cada uno de los estados. Acá se nos hace mención acá que sería en C 3, luego en D 4. Esto sería que del estado 0 al estado 1 vamos a tener una acción que es de 3 y 4. Entonces acá nos hace mención de que nosotros tenemos que anteponer una letra, que en este caso vamos a utilizar S para ambos. Vamos a utilizar S y vamos a darle un poco de espacio acá. Entonces, ya para donde está el signo de dólar no vamos a dejar nada. Acá en la parte de donde están los no terminales vamos a colocar 1, vamos a colocar 2. Esta tablita la vamos armando conforme nosotros vamos a ir haciendo los recorridos en cada una de en cada uno de nuestros estados. Entonces aquí tenemos S6, perdón, vamos a tener en el estado 3, vamos a tener un S3, 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 pero en el estado 2, permítanme, acá vamos a bajar que está mal este estado.
que estos van a corresponder del estado 0. En el estado 1 vamos a tener acá donde tenemos nuestra cerradura, tenemos A y CC. Eso vamos a tener en la parte de cerradura. En la parte donde tenemos los no terminales no vamos a tener nada, esto se va a quedar en blanco. En 2 vamos a tener S6, vamos a tener en D, la siguiente acción vamos a tener S7, y luego aquí en la 3 decíamos que teníamos S3 y vamos a tener S4, pero aquí sí vamos a tener un no terminal. En los terminales tenemos S3, S4, y en los no terminales vamos a tener 5. Luego para el 4 vamos a tener, en esta parte vamos a utilizar R, tenemos R3, tenemos S4, tenemos S4. Vamos a trabajar primero todos los terminales. Vamos para 5. Acá tenemos en la siguiente acción tenemos la cerradura, vamos a tener R1, aquí en 6, vamos a tener S6, vamos a tener S7, en 8, en 7 vamos a tener solo acá R3, y en 8 vamos a tener R2 y R2. En 9 vamos a tener R2, pero de la parte de nuestra cerradura. Ok, regresando acá donde íbamos en los no terminales. En 4 no vamos a tener nada, lo único que vamos a tener ya es en la parte del 6. En la parte del 6 vamos a tener 9. Entonces se preguntarán por qué aquí en la parte donde están los no terminales, por qué no le colocamos ninguna letra, no se le antepone ninguna letra. Esto es porque así es como se trabaja la parte de la tabla en cada uno de los procesos del LR1. Entonces así nos quedaría nuestra tabla. Entonces esta es una breve explicación de cómo llegar a tener ya una tabla del LR1. Entonces esta sería nuestra tabla, y con esta tabla es que vamos a partir a armar ya lo que es el LA LR. Entonces para poder armar ya para pasar al siguiente paso, que sería LA LR, entonces este método es la construcción de siempre de un analizador sintáctico. La técnica LA-LR1 es con una lectura anticipada. Este método se utiliza con frecuencia en la práctica, ya que las tablas que se obtienen son considerablemente menores que las tablas de LR1. Entonces esta LA-LR es como la unión de dos tablas similares en convertir en una sola tabla, o en un solo estado. Entonces la unión de dos tablas, para eso tenemos el ejemplo, que sería la unión. Entonces si se dieron cuenta, aquí en I3 y en I6, I3 y 6, si se dan cuenta, es idéntica la tablita esta, o los estados son idénticos, I3 y 6. Entonces estos son idénticos. Lo que va a suceder es que lo vamos a convertir en una sola tabla. Entonces esta sería la parte LA LR, y para llegar a esto vamos a tener, que les decía, I3
los voy a poner como que es una unión para que sea entendible. Y 6. Entonces para esto sería C, C.C, coma, C, diagonal de diagonal y nuestra cerradura. Entonces vamos a repetir lo mismo en la parte de abajo. Solo vamos a hacer algún... Vamos a copiarla. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a correr el punto. Corremos el punto y nos quedaría de esta manera. Luego colocamos otra vez C, colocamos C, colocamos punto D, coma C, diagonal D, diagonal, signo de dólar. Entonces aquí vamos a tener 3 unión de I6 y esto debería quedar de esta manera, I3 y debería quedar como I36, que es la unión de las dos tablas, pero se los voy a dejar yo como unión para que sea entendible. Entonces esta sería la unión. Luego tenemos la siguiente unión, que es el estado 4 con el estado 7, que sería este estado 4 con este estado 7. Entonces sería, ya sabiendo de que esto se va a significar una unión, vamos a colocar como debe ser. Entonces sería I47. Entonces ya tenemos I47, sería C, sería punto D, punto D, perdón, sería C, D, punto coma, C diagonal, C diagonal, D, y tenemos nuestra cerradura. Entonces ya teniendo la cerradura, de esto, se dan cuenta que ya armamos una sola tabla. Entonces ya no vamos a tener 9 estados, sino que vamos a tener la reducción de esta tabla, la vamos a hacer más pequeña, y eso se van a dar cuenta al finalizar de hacer la unión de las tablas que son similares. Luego tenemos el estado 1 con el estado 8. Entonces, perdón, sería el estado 8 con el estado 9, que es R2 y R2. Entonces vamos a armar esto. 89. Tenemos C. Tenemos punto y coma. Tenemos C. Tenemos D. Y tenemos signo dólar. Entonces acá ya tenemos lo que es la parte ya armado, el LA, LR, pero todavía nos falta el siguiente paso, que sería meter esta parte en las uniones y meter los que no tienen uniones, los estados que no hay ninguna unión en los estados, meterlos dentro de la tabla. Entonces vamos a armar la tabla LA, LR, y para armar esta tabla de igual manera tenemos que tener los estados, tenemos que tener las acciones,
y la parte donde están los no terminales. Vamos a colocar acá la parte de las acciones, siempre lo mismo, C, D, y nuestro signo dólar, que es nuestra cerradura. Aquí vamos a colocar S y vamos a sacar nuestra siguiente no terminal. El estado, vamos a colocar los 9 estados, sería 0, 0, perdón, aquí vamos a colocar los 9 estados, pero ya van a ir uniéndonos. Entonces 0 tenemos acá en C, S, 36, que sería este de acá en C, es esta C de acá y S 36. Luego tenemos en D, S 47. En 1, luego en el estado 1, vamos a tener acá AC en nuestra cerradura, como lo que tenemos acá. Como en este no surgió ningún cambio, se queda como estaba. En el 2 vamos a tener S36 y S47. Y en el estado 36 es este de acá, 36. Este de acá, 36, se coloca acá. Que este sería del estado 3 al estado 6, utilizamos C. Entonces aquí vamos a colocar S36 y S47. Luego para el estado 47, que es igual del estado 4 al estado 7, entonces sería con R3. Esto es lo mismo que trabajamos en la parte de arriba. Aquí sería R3 también. Y luego acá sería R3. Para el estado 5, sería R1. Para el estado 89 sería R2, R2, R2 y R2. Entonces ya nos vamos a ir al lado de donde están los no terminales. De aquí de este lado donde están los no terminales, vamos a colocar en el estado 0, 1 y 2. Vamos a colocar también en el estado 2. Vamos a colocar 5. Y del lado de 36 vamos a colocar 89. Si se dan cuenta aquí en el 3 y 6, vamos a ver los estados 3 y 6. 3 y 6 tenemos C minúscula y C mayúscula y tenemos la cerradura. Entonces esto quiere decir que antes de la cerradura y después de la cerradura no vamos a tener nada, pero antes de la cerradura sí vamos a tener un terminal y un no terminal. Por eso es que tenemos acá C minúscula y C mayúscula, que es un terminal y un no terminal. Entonces de esta manera es como nos queda ya la tabla LA, LR. Entonces esto ya es una conversión o una unión de los estados que se repiten en la tabla. Entonces esto nos ayuda a simplificarlo y a reducir
el tamaño de nuestra tabla. Entonces esto es para los ejemplos que este es un ejemplo pequeño, pero si es trabajoso. Si se dieron cuenta, si no llevamos tiempo trabajando cada uno de los estados. La parte del LALR no fue tan complicado por el tema de que como ya teníamos los estados, ya teníamos cada uno de los estados acá del LR1, entonces ya se nos fue fácil poder agarrar los estados que se repetían, y eso es hacer la unión de ambos y luego pasarlos a nuestra tabla. Entonces para esto lo que tenemos que tener es seguir cada uno de los procesos, seguir el orden también que tenemos de los estados para llegar a tener esta tabla. Y esto sería todo de mi explicación de cómo funciona el LA y LR.